hija del chamanismo, yo tuve mucha experiencia con los chamanes. A mí me maravillaron esos hombres humildes, de pies descalzos, grandes sabios que concebían la vida desde su misma vida y desde su experiencia, no desde ninguna filosofía ajena, que concebían la vida como una gran cadena, que lo conectaban todo. Podemos llamar a eso ilosoísmo, pero es mirar el hilo con que han sido tejidos todos los puntos nodales de los seres y las cosas, para mirar ese tejido maravilloso de la creación del universo. Claro, yo tuve la fortuna de conocerlos, de vivirlos, de acompañarlos, de sentirlos, de sentir que ellos no me enseñaban nada, entre comillas, pero yo aprendía mucho, ¿no? Por los poros, sí. Por el sueño. Yo dormía en la hamaca cerca de ellos, en sus tambos, y entonces yo sentía que pasaban cosas raras, que yo ya era diferente simplemente ante su presencia. Entonces yo aprendí que el silencio enseña, que la presencia enseña, que todo cuanto existe en la naturaleza es un medicamento. Ellos utilizan las plantas, las raíces, las piedras, los peces, los animales, las invocaciones, el rocío, el sol, la luna, las oraciones. Entonces eso a mí se me hizo poético, pero más allá de lo poético es lo coherente. Cuando yo empecé a ver resultados allí donde desde nuestra ciencia no los obteníamos, entonces se me derritió mi ciencia, ¿no? Mi barniz de ciencia, porque uno no es científico, uno tiene un barniz aquí. La ciencia no podemos abordarla como individuos, es imposible, ni siquiera la medicina. Pero ver estos hombres analfabetas, entre comillas, ignorantes, tan profundamente sabios, con una sabiduría sencilla de sus tradiciones, totalmente conectadas con la naturaleza. Entonces, claro, uno aprende desde la vida que el agua canta, que la selva canta, que todas las cosas tienen su nota y su propósito. Y entonces cuando a mí me dicen, ¿usted dónde estudió sintergética? Pues claro, yo estudié por todo el mundo, por todas partes, pero mi gran maestro y mi gran universidad fue el indio Alfonso. Eso ocurrió en la selva. A mí me sigue determinando todos los días, para mí es inolvidable. Y mis grandes maestros fueron esta gente sencilla y humilde del área rural. Un día que estábamos acampando en una zona de la selva con mi mujer y mi hijo pequeñito, pues mi mujer tenía que cocinar la leche, hervirla, porque tenía mucha desconfianza en la salmonela y todo, hervirla, y la dejaba regar, la leche fresca, la dejaba regar en el fogón de leña. Entonces un día a las vacas empezó a salirle unas ampollas en la ubre, en las tetas, ¿sí? Y yo fui a hablar con un campesino y él se rió de mí y me miró y me señaló y dice, tu mujer está dejando regar la leche en el fogón. Claro, y yo me sorprendí, dije, ¿cómo así? Claro, pero es que la leche fresca todavía está conectada con la ubre de la vaca. Es un fenómeno de resonancia, hay células frescas. Si se queman esas células, eso por resonancia va a quemar la ubre. Claro, eso para mí es un fenómeno cuántico, una acción a distancia. Yo lloré de alegría, de emoción, conmovido, cuando aprendí esa gran lección, pero el que me da esa lección es un campesino humilde, analfabeta, pero con esa experiencia, con esa sabiduría de la vida. Y entonces así fue naciendo de allí, pero luego, yo que he querido mucho la medicina, yo soy un médico clásico, occidental, amo la medicina, amo la biología molecular, respeto a mis colegas, creo que la especialidad y todas las especialidades han sido un gran avance, pero cuando nos quedamos en la materia nos deshumanizamos. Cuando yo empiezo a integrar esto con las medicinas alternativas y conozco la auriculoterapia, la acupuntura, las escuelas de osteopatía, de homeopatía, la emergencia de una nueva psicología, yo me digo, Dios mío, pero si es que todo es más de lo mismo, ¿sí? Es que cada cual tiene un pedacito del rompecabezas y lo guarda allí y se lo mete al bolsillo y tiene celos y se lo apropia, una cosa y un conocimiento que es de todo el mundo. Y yo digo, pero si nosotros pudiéramos unir esos pedazos del puzzle, del rompecabezas, y pudiéramos revelar el bello holograma y saber que la psicología está complementando la neurociencia y la neurociencia está siendo completada por la epigenética y todas esas cosas
que aterrizan en el universo de las moléculas nos están dando un solo hilo conductor de todo esto que es conciencia. Y entonces si nosotros lo leemos en términos de conciencia, ¿qué ocurriría? Allí surgió algo maravilloso que es el conocimiento de los 5 movimientos en el Ayurveda y la acupuntura, y el conocimiento de las leyes del olor. Son cosas aparentemente dispersas, pero cuando yo veo que las leyes del olor son las mismas leyes de los 5 movimientos de la Ayurveda, y que los movimientos o los elementos de la Ayurveda son simplemente elementos, estados o movimientos de la conciencia, y que la tierra no es un elemento inerte, sino que es un reino en movimiento, y ese movimiento tiene que ver con la identidad, con lo que consolida. Y cuando estudiamos a Arthur Koestler, por ejemplo, y leemos la teoría del olón, que él acuña el olón, y luego estudiamos a Ken Wilber, ya nos encontramos cosas maravillosas. Empezamos a encontrar que las leyes del olón son las leyes de los elementos, y que las 2 leyes se corresponden a un nuevo tipo de leyes que son las leyes de la conciencia. Claro, nos decimos, si tenemos un código de lectura que es la conciencia, si tenemos leyes de la conciencia, y si tenemos la descripción de cómo esto se inscribe en el mapa del cuerpo, entonces ya tenemos un hilo conductor fundamental. Y ahí empezó una aventura que no termina todavía, porque es una aventura de un goce. Yo digo, es como irse a pescar al tamar, ¿no? Tú no sabes que te vas a pescar, pero de todas maneras tú estás sintiendo que hay algo muy grande, ¿no? Y digamos que eso es la sintergética. Yo no sé esto cuándo va a germinar, ni me interesa, yo no tengo ninguna prisa, ninguna expectativa, ningún afán de reconocimiento. Entiendo que esto es una recién nacida y que dentro de un proceso cultural las cosas tienen un periodo de incubación. Yo sé que una semilla de roble hay que esperar 30, 40 años para ver el bosque, entonces no hay ningún afán, no hay ninguna prisa. Ahora es el momento de sembrar, y yo digo que somos sembradores de una nueva cultura. Qué bueno que nos divirtamos sembrando, entre otras cosas porque no somos cosechadores. Cuando el sembrador tiene una mentalidad de cosechador, ya se perdió la magia. La sintergética no es nada mejor, no es nada distinto, no se destaca, no pretende aportar ningún diferencial. Digamos que la sintergética está ahí entre muchas cosas para decir: este es un código de lectura, este es un modo de vivir, esto es una estrategia sistémica para integrar lo que ya existe. Y en ese sentido nosotros aportamos esta experiencia clínica, este modo de pensar. Esta no es la verdad, tal vez esto no sea verdad, este es una pequeña granito de arena, pero si nosotros juntamos todos los granitos de arena, si juntamos todos nuestros pedacitos, nuestras pequeñísimas verdades, a lo mejor podemos acceder a una verdad más incluyente, que no es la verdad, más incluyente, es decir, una verdad que pueda servir mejor a la humanidad. Eso es todo. Así que no hay ninguna pretensión con eso, ni pretende ser destacada, ni ser mejor, ni diferenciarse, no, ese es el fin. Inclusive ni pretende el nombre. Si se acaba el nombre a mí no me importa, con que se mantenga el espíritu, y el espíritu es muy sencillo, es el espíritu de la síntesis que corresponde a la nueva cultura. En el plano de la economía, en el plano de la política, en el plano de las grandes civilizaciones y culturas, esa es la tendencia actual. No a la homogenización, sino a la unidiversificación, que es una cosa muy distinta, ¿no? A que podamos construir la belleza de un tejido hecha de toda la diversidad de las culturas y las experiencias humanas. Yo soy un gozón, ando por aquí y por allá, entonces gozo como un niño, claro. Entonces, para mí es una aventura, claro, pero como tú tienes muchos códigos de referencia, entonces tú puedes hacer correlaciones lejanas. Entonces, cuando tú descubras que esto que está aquí, en la ciencia sistémica, que esto que está en la filosofía, que esto que está en la bioquímica, que esto que está en la neurociencia, que esto que está en la epigenética, sí. Pero entonces tú tienes el contexto de todas esas cosas como un telón de fondo. Tú ves un primer plano, aquello que estás estudiando, pero no lo ves aislado del contexto.
y de pronto sabes que en ese contexto mayor tú tenías exactamente el pedacito que te faltaba para poderlo completar. Entonces eso es un gozo infinito, tú lo que haces es gozar. Entonces la gente dice, ¿y de dónde tanta energía y tanto tiempo? No, uno no tiene tanto tiempo, uno se convierte en tiempo, uno es el tiempo, ¿sí? Y uno no tiene tanta energía, simplemente uno se enchufa, pero enchufarse es enchufarse a esa corriente en la que tú estás gozando, y como estás gozando no te estás resistiendo, no estás sufriendo, claro. La gente sufre porque dice el pobre no tiene tiempo, ¿no? Y uno feliz, yo veo a mi mujer, mis hijos, que sufren cuando vas a descansar, papá. Y dice, es que para mí lo más cansón del mundo es descansar, ¿sí? A mí lo más terrible en la vida son las vacaciones, ahí sí que me aburro, ahí sí que nado contra la corriente, porque estoy en estas cosas, eso es la vida, estoy como pez en el agua, así que a mí en vacaciones, como si sacaran un pez del agua y lo pusieran en la playa y yo me asfixio, me muero. Estás como pez en el agua. Como pez en el agua, sí, es vivir como pez en el agua, ese es el único secreto, así que no es ninguna fuente. Y la inspiración simplemente es tener la información y acomodarla en su lugar correcto. ¿Y existe alguna fuente que sea fuente de fuentes? Sí, sí, para mí hay una fuente de fuentes, es el maestro tibetano. Sí. Es la doctrina secreta, es la colección de libros azules de Alice Bailey, el maestro tibetano, es el tratado sobre el fuego cósmico, es la curación esotérica. Sin que yo reivindique lo esotérico, simplemente porque esa es una verdad que estuvo oculta mucho tiempo y que te da un código de lectura que te permite aproximarte al mundo de otro modo. Muy bien, Vamos a dejar